Dios ofrece la salvación por gracia antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Les invito para que se ubiquen en las Biblias, en la Sagrada Escritura, al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9, y vamos a leer inicialmente del versículo 51 al 56. Recordemos el título: Dios ofrece la salvación por gracia antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Dice la palabra del Señor, Lucas 9, 51, 56. Y cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén y amén. Muy bien, este pasaje yo sé que muchos lo habíamos leído, muchos lo hemos escuchado. Lo que sucede cuando están allí Jesucristo nuestro Señor, ellos van camino a Jerusalén. Pero el camino más cortico para ir de donde ellos estaban a Jerusalén era atravesando Samaria. Y los samaritanos y los judíos no la llevaban bien. Y muchos judíos que subían a adorar al templo en Jerusalén preferían dar una vuelta mucho más larga, les daba mucho más, les generaba mucho más cansancio, generaba mucho más tiempo en el desplazamiento, y preferían esto antes que pasar por tierra de los samaritanos por causa de las discordias que habían entre ellos. Los samaritanos no los recibían allí. En aquellos tiempos, cuando llegaba una persona que iba de un lugar a otro, era normal que lo recogieran en sus casas, les dieran posada para que pudieran descansar, les daban comida, lavaban sus pies y luego al día siguiente retomaban el camino. Esto no sucedía cuando los judíos que venían de otras regiones iban a Jerusalén y tenían que descansar en la tierra de los samaritanos, en Samaria. Entonces, es por esto que los judíos, repito, daban la vuelta, cogían otro camino para llegar a Jerusalén. Pero sabemos que Jesucristo ya había ido a Samaria. Sabemos que Jesucristo ya había estado en la ciudad de Samaria, seguramente en otra aldea, porque vemos que dice que en una aldea no lo recibieron. Y dice al final del texto que acabamos de leer que se fueron para otra aldea, de allí de la misma Samaria. Y ellos allí, entonces, todo esto se da en esta escena que nos narra, que nos cuenta el evangelista Lucas, cómo dos discípulos del Señor dicen: Señor, entonces, ¿qué quieres? Que está bien que pidamos al cielo que caigan rayos sobre esta gente, que caiga fuego sobre esta gente y los consuma. Y sobre esto es que el Señor los reprende. Entonces vemos al principio en el versículo 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en que habían de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo de que él, ¿quién? Jesucristo. Es decir, era el último recorrido que Jesús estaba haciendo después de pasar por muchas partes, por muchos territorios de Israel. Ahora volvía a Jerusalén. Y él sabía que ya había llegado ¿el tiempo de qué? El tiempo en que él iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. El tiempo en que él iba a ser aprendido por los mismos judíos, iba a ser entregado en manos de los romanos para que le azotaran, lo crucificaran y le dieran muerte, lo mataran en la cruenta cruz. Él sabía eso, y entonces dice que él afirmó su rostro, es decir, la decisión totalmente determinante en avanzar. En ningún momento dijo: ¿será que me devuelvo? ¿Será que no avanzo? ¿Será que me voy a otro lugar? No, él cumplió el propósito para el cual el Señor lo había enviado. Por eso dice: afirmó su rostro. Es una acción determinante de que nada cambiaría
el propósito divino para el cual el Padre lo había enviado. Y él entonces empieza el camino a Jerusalén, pero envía, dice el versículo 52 y 53, dice, y envió delante de él mensajeros, es decir, siempre que el Señor iba de una ciudad a otra, mandaba como una comitiva para que prepararan el lugar donde ellos iban a pasar, donde iban a descansar, donde iban a quedarse esa noche cuando era de un día para otro, o cuando se iban a quedar mucho más días allí. Y dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Una aldea de los samaritanos. Entonces aquí es donde se encuentra, porque dice el versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, para esa aldea de Samaria, el hecho de saber que ellos venían no para quedarse allí mucho tiempo, sino que iban de paso, esto les generó indignación y no les permitieron, no los recibieron, no quisieron acogerlos en aquella aldea. Y es que esto sucede también en nuestros tiempos. Cuando la palabra del Señor es enviada a una casa, a una familia, a una persona, por el Espíritu Santo que puso el querer como en hacer en uno de sus siervos, en uno de sus discípulos, que hay muchos, bendito sea el nombre de Dios, hay muchos discípulos sobre la tierra, muchos seguidores que estamos delante del Señor para su servicio. Y cuando uno de estas personas, uno de estos mensajeros, es enviado a llevar la palabra del Señor, a preparar esa familia, a preparar para que reciban al Señor, muchos no le reciben. Y no lo reciben porque están apegados a sus tradiciones. Y no lo reciben porque ellos dicen, es que yo no la voy con ese tipo de personas. Yo no quiero escuchar, yo no quiero recibir a aquellos que vienen a hablar de la Biblia. Sucede mucho en estos tiempos. Sucede mucho que las personas se niegan a escuchar la palabra de Dios por causa de esas diferencias. Y unas diferencias que no están sustentadas en la verdad. Porque la verdad es la Biblia. Y la invitación siempre cuando llegamos a una casa, a una familia, es, mire, lo que queremos es que leamos las Sagradas Escrituras. No que nos escuchen a nosotros, no que escuchen un predicador, no que escuchen una persona, no que escuchen la voz de Dios que está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y desde allí ustedes, le decimos a la gente, pueden entonces tomar las decisiones de qué deben de creer, en quién deben de creer, cómo debe ser la fe genuina que pide nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no lo recibieron porque no era lo que ellos querían. El Señor ya había estado en Samaria y recordemos que allí nos cuenta el Evangelio de Juan, una mujer, la mujer samaritana, que cuando Jesús se acercó al pozo a tomar agua, tuvo un diálogo con esta mujer y al final esta mujer se convence y va a buscar más personas a decirle, he encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador. Y muchos creyeron allí, pero esta parte de esta otra aldea no le recibieron. Entonces vemos la diferencia y la gran cantidad de personas que podemos encontrar en el camino. Unos creerán y recibirán al Señor y otros no le recibirán. Otros definitivamente rechazarán el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces viene el versículo 54. Dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué es lo que hay en la vida, en el corazón, en los pensamientos de Jacobo y Juan? Venganza. Es decir, porque no quisieron, es tiempo de castigarlos. Porque ellos no aceptaron, Señor, hagámosles saber qué fue lo que hicieron y qué tan grave son las consecuencias por no haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y es que ellos están refiriéndose a un texto del Antiguo Testamento, a un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Ellos conocían bien las Escrituras en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, vemos lo sucedido conforme a lo que ellos están mencionando de Elías. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miremos qué fue lo que pasó allí para que nos acerquemos mejor a este texto. Dice la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, del 1 al 4. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Y Ocosías,
que se había caído desde la ventana de una sala de su palacio en Samaria, la tierra de los samaritanos, desde su lecho de dolor mandó mensajeros para consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón, pues quería saber si se recuperaría la salud. Pero el ángel de Dios le dijo a Elías el tisbita: ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿ya olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso? ¿Por qué van a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Así ha dicho el Señor: no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Elías se fue a su encuentro. Amén y amén. Vemos lo que sucede. El rey Ocosías, dice el texto, que tuvo un accidente en su palacio, dice que se cayó por una ventana. No sabemos la altura, ni el texto nos dice cuán grave fue la enfermedad o lo que sufrió este hombre, pero podemos implícitamente deducir que fue grave todo lo que a ese hombre sucedió, porque dice que no se volvió a levantar. No sabemos si quedó cuadraplégico, no sabemos si quedó parapléjico, no sabemos cuán grave fue las lesiones en su cuerpo. Pero lo que sí sabemos es que él obró de una manera que aborrece Dios. ¿Y cuál es la manera que aborrece Dios? Que quiso ir a buscar ayuda a un Dios extraño, a un Dios extranjero, a un Dios que no existe, un Dios falso. Este Ocosías es muy importante. Miremos cuál es su descendencia. Este Ocosías es hijo de Jezabel, la que conocemos por las escrituras como la bruja, Jezabel. Esta mujer fue la esposa de un rey, de otro rey allí en Israel, Acab, que fue un rey malo delante de los ojos del Señor. Y esta mujer, Jezabel, le hizo la guerra frontal al profeta Elías. Fue tan así que mandó a buscar para matarlo. Un día se encontraron más de 400 profetas de esta bruja Jezabel contra el profeta de Dios Elías. Y recordemos que aquel día dice la palabra del Señor que Elías, en aquella disputa para demostrar quién era el verdadero Dios, dice que murieron o mataron a los 400 falsos profetas de esta mujer. Y descendiente de esta pareja, Acab y Jezabel, llega este rey Ocosías, el hijo de esta pareja. ¿Y qué es lo que hace cuando tiene tan grave problema? Buscar a un Dios que no es el verdadero Dios. ¿De dónde recibió ese ejemplo? De sus padres. Él sabía, él conocía el Dios de Israel, porque él era el rey, para aquel entonces el rey del pueblo de Israel. Es decir, la nación honraba al Dios único y verdadero, o por lo menos conocía todo lo que el Dios Todopoderoso había hecho a lo largo de la historia de Israel. Pero sin embargo, esta israelita decide ir a buscar y consultar a un Dios extraño. Y este Dios extraño, Baal-Zebú, es el Dios de otra nación. Y el Señor manda entonces a Elías para que vaya a los mensajeros de Ocosías, se los encuentre en el camino y les diga: ¿acaso no hay Dios todopoderoso en Israel? Se olvidaron, dice el versículo 3, se olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso. ¿Por qué van a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Esto indigna bastante al Señor. Y es lo que sucede, repito, también en estos tiempos entre nosotros. Muchas personas, aunque dicen ser cristianos, aunque están inscritos en una religión, aunque están allí supuestamente, entre comillas, bautizados, confesando una fe, no es así realmente. No es tal la realidad de que ellos crean en el único Dios y verdadero. Entonces sucede cualquier cosa en sus vidas. ¿Y a quién buscan? A todo aquello que dice llamarse Dios, o que el hombre le puso el nombre de Dios, pero que no es Dios. Y en esto están hechiceros como la bruja Jezabel. Pero también hay adivinos. Y también hay gente que nombra a Dios, pero ni siquiera honran a Dios, ni siquiera le creen al Dios único y verdadero. Y esto es desagradable delante de los ojos de Dios. ¿Qué dice el mundo natural? ¿Qué dice esta sociedad aquí afuera? Es que muchos dicen: es que yo busco a Dios a mi manera.
Y yo sé que hay un Dios. Usted lo busca por un lado y yo lo busco por el otro, pero es el mismo Dios. No es verdad tal afirmación, es un error grande. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, para evitar estas confusiones de dioses, cuando se referían al Dios y Padre verdadero, el único Señor, decían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo repite muchísimas veces en la Biblia. ¿Para qué? Para que se diferencie que el único Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no tiene nada que ver con el resto de los dioses. Ese Dios único y verdadero es el autosustento, el que tiene vida en sí mismo y el que nos sustenta a cada uno de nosotros. No es cualquier Dios. Y recordemos que el resto de las naciones tenían muchísimos dioses. Hoy se habla que en la India hay más de 1000 dioses. Es muy triste, la verdad, y sentimos tristeza por esas personas. Gracias a Dios por los servidores de Cristo, los evangelistas que están incursionando en este país, porque allí adoran hasta los ratones. Y esto sucede en muchas naciones, en muchas creencias. Y por eso recordemos que en Egipto tenían el Dios de la prosperidad, tenían el Dios de la abundancia, tenían el Dios Sol, tenían el Dios del Nilo, tenían un poco de Dios y el verdadero Dios hirió de muerte a todos esos dioses. Les demostró que eran dioses falsos. Y los otros pueblos trataban de burlarse de Israel porque decían, ustedes, qué triste para ustedes que solamente tienen un Dios. Pero no se daban cuenta que el Dios de nosotros, el Dios de Israel, es un Dios que tiene soberanía sobre todas las cosas. Nos da la vida, nos da la salud, nos da el alimento, nos da el sol, nos da el agua, nos da todo lo que nuestra vida necesita. El único Dios verdadero. Y entonces esto le reclama Dios al rey Ocosías, el rey de Israel en aquel entonces. Se les olvidó que tienen un Dios poderoso. ¿Acaso no hay Dios en Israel? Este enojo le trae, esta acción más bien de Ocosías que le generó el enojo a Dios, le trae duras consecuencias a Israel, por lo menos a estos soldados que van como mensajeros y al mismo rey Ocosías. Por eso, en el mismo capítulo de Segundo de Reyes, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor. Enseguida el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, que estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán subió a verlo y le dijo, varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías le respondió al capitán, si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Amén y amén. Vemos entonces lo que sucede. Estos soldados que ahora vienen a buscar al profeta de Dios son consumidos por el fuego del Señor. Y es que estos soldados venían porque sentían la orden de su rey. Vengan que el rey lo está llamando. Es decir, usted tiene que bajar porque es el rey el que lo está llamando. Y resulta que no es así. Él era profeta de Dios, no era un sirviente del rey Ocosías, no era un servidor de Ocosías. Y entonces dice, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego y los consuma. Y esto exactamente sucedió. Después de esto, otros 50 vuelven y les sucede lo mismo. Y una tercera vez, otros 50 vienen, pero ya la tercera vez el comandante, el que venía dirigiendo el grupo, se postra delante de Elías. Te ruego que tengas piedad. Le pide misericordia. Y Dios le habla al profeta Elías y le dice, ve a Ocosías, nada te puede hacer, porque iba con la protección de Dios. Y le vas a decir exactamente que él no se levantará de ahí, sino que morirá. Y si siguiéramos leyendo el texto, dice, porque has consultado, porque has mandado a consultar a un Dios extranjero y no has buscado al Dios único y verdadero. Este pasaje entonces es el que está trayendo a colación los discípulos del Señor. Jacobo y Juan están citando este pasaje bíblico y están diciendo, Señor, así como sucedió en Samaria en tiempo de Ocosías, que ellos no aceptaron buscar a Dios, que no buscó a Dios y descendió fuego sobre ellos, que así suceda también con esta aldea en Samaria, que no ha recibido al mismo Dios.
Porque es que ellos no quisieron. Ocosías sabía de la presencia del profeta de Dios, de Elías. Él pudo haber llamado a Elías, inmediatamente sucedió el accidente, pero no, se olvidó del Dios. ¿Cuántas personas hoy, a causa de una angustia, de una enfermedad, de una pérdida de un empleo, buscan ayudas en muchas partes y se olvidan del Dios único y verdadero? Pero no es realmente que se olviden de él, sino que nunca lo han tenido. Saben que hay un Dios, pero no lo honran con sus propias vidas. No tienen una vida íntima con el Señor diaria, en un devocional, en una comunión permanente con el Señor. Porque nosotros los que somos creyentes sabemos que siempre tenemos a quien recurrir, y es al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Dios único y verdadero. Él ha venido a nosotros en la persona de Jesucristo y está entre nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y por eso nosotros solamente le consultamos a Él. Por eso nosotros solamente le oramos a Él. No, tenemos que tener cuidado que no nos pase como le pasó a Ocosías. Ir a buscar a supuestamente otro Dios. Hoy muchos buscan supuestamente intermediarios, lo hemos hablado en otras oportunidades. Es que orarle a un apóstol del Señor es como orarle a Él. No es lo mismo. Y ninguno de los apóstoles que ya murieron, ninguno de esas personas que fueron siervos y siervas del Señor sirven hoy como intermediarios. Ellos cumplieron una función aquí en la tierra y ahora están en la gloria de Dios Padre. Ninguno de ellos escucha nuestras oraciones para ir a hablarle al oído a Jesucristo y mucho menos al Padre Dios. Pero la gente insiste en que es lo mismo y no es lo mismo. Y vienen grandes tragedias para sus vidas y preguntan por qué Dios no me escucha. Pero ¿a qué Dios estás consultando? ¿Cuál es el Dios al que estás invocando? ¿Conoces a ese Dios? ¿Qué demanda? ¿Qué pide ese Dios de su vida, de usted? ¿Qué pide Dios, el Dios verdadero de cada uno de nosotros? Todo esto entonces lo que muestra es que Ocosías tuvo un menosprecio por el Dios verdadero. Y era lo que estaba sucediendo en Samaria en el tiempo de Jesús. Había un menosprecio por la persona de Jesús. Ellos verdaderamente no estaban valorando que era el mismo Mesías, como lo había declarado la mujer samaritana en otra aldea, que era él el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que venía a rescatarlos. No lo valoraron. Y por causa de esto es que estos hombres, repito, Juan y Jacobo, le dicen: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego? Es la misma ciudad, son las mismas condiciones que están rechazando, no están aceptando al Dios único y verdadero. Prefieren estar en sus tradiciones antes que buscar al Dios santo, al Todopoderoso, que vino en la persona de Jesucristo, Dios entre nosotros. Y entonces miremos qué es lo que responde Jesús. Entonces, volviendo al Evangelio de Lucas en el versículo 55. Entonces, volviéndose él, ¿quién? Jesucristo. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dice que a otra aldea de ahí mismo de Samaria, implícitamente nos dice el texto. Pero lo importante es, dice que el Señor los reprende, los regaña, los exhorta duramente para hacerles caer en cuenta. Porque es que Jesucristo nuestro Señor, en su primera venida, Él no vino para perder las almas. Por eso es que quiero que volvamos al título. Y dice el tema del día de hoy: Dios ofrece la salvación por gracia antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Dios ofrece la salvación por gracia, y eso era lo que estaba haciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Él? Dándonos la salvación. Y ese momento, y hasta hoy, ese es el propósito de su primera venida: salvar almas, salvar a muchas personas. Todas estas personas que hoy creemos al Evangelio, que creerán hoy, mañana y hasta la segunda venida, todos nosotros, todos ellos y nosotros tenemos la salvación por gracia. El Señor no vino para castigarnos, porque si el Señor hubiese venido la primera vez, en su primera venida,
para castigarnos, ninguno de nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de salvación. En ningún momento hubiéramos adquirido la salvación. Por fuerzas, por obras, sabemos, lo hemos estudiado, es imposible. Y entonces Jesús le está diciendo, mire, es que esa oportunidad que ustedes tuvieron a los 12 discípulos en aquel entonces, es la misma oportunidad que tiene el resto de la humanidad, para que ellos crean en Jesucristo y el Señor mismo los salve. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios les castigaba para hacer volver al pueblo a su presencia. Incluso la Biblia nos enseña que aún con castigos, con reprensiones, con profetas, de muchas formas y de muchas maneras, el pueblo verdaderamente nunca se volvió al Señor, nunca se volvió a Dios. Y entonces había llegado el día de la gracia. ¿Y ese día de la gracia cuál era? El día de Jesucristo, el día que vino Jesucristo por primera vez. Por eso los reprende, los exhorta. Ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, ustedes no entienden los tiempos. ¿Y acaso nosotros lo entendemos? ¿Sabemos en qué tiempo estamos? Porque muchas veces nosotros mismos, los cristianos, los creyentes, las iglesias cristianas, tratamos de juzgar y de condenar a muchos que no reciben la palabra de Dios. Y quisiéramos, en un deseo equivocado y pecaminoso, que Dios los castigara inmediatamente para que aprendieran. Entonces el Señor nos estaría diciendo a nosotros, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque es que todavía no es el día del juicio, todavía no es el día del juicio final, todavía no es el día en que el fuego consumidor vendrá sobre la tierra. ¿Llegará ese día? Sí, pero todavía no es ese momento. Es el momento en que la iglesia esté enseñando y esté predicando el evangelio de la salvación que es por gracia, y advirtiendo, eso sí, que vendrá un futuro muy cercano en que para los no creyentes vendrá un fuerte castigo de Dios. Y ese no será un castigo para llamar la atención, sino que será una condenación eterna. Es decir, después de que termine el periodo de la gracia en el que estamos, entonces vendrá el tiempo del juicio y del castigo eterno. Y ya ahí no hay reversa para nadie. Hoy hay la oportunidad. Todos los que somos pecadores y nos arrepentimos, confesamos delante de nuestro Señor nuestros pecados, Él tiene misericordia de nosotros y Él pagó en esa cruz del Calvario, nos hace efectiva en nosotros esa salvación gratuita de que Él pagó todo en la cruz del Calvario. Y así es hasta que Él venga o hasta que cada uno de nosotros partamos de este mundo. Cuando una persona muere en este momento sin conocer a Jesucristo, ya ahí terminó su oportunidad. Lo hemos repetido varias veces, el llamado purgatorio no existe en la Biblia. Es una invención de hace ya más de 500 años, 600 años atrás, que se inventó la Iglesia Católica, pero eso no está en la Biblia. Y entonces, muchos piensan que por pagar unas indulgencias, como lo llaman ellos, entonces pueden sacar a la gente de allí del fuego del infierno o del purgatorio, como lo llaman ellos, y pasarlo al reino de la luz. No es posible. Solamente hay una forma y es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso Él hace tanto énfasis. Jesucristo, ustedes no saben de qué espíritus son, ustedes no saben por qué estoy aquí, ustedes no saben por qué ahora mismo tengo que ir a Jerusalén a morir. Y ese es el tiempo de la gracia. Y nosotros todos estamos en el tiempo de la gracia. Malaquías 4:1, ya el Señor, el Dios Todopoderoso a través del profeta había dicho, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. De este texto sabemos, por textos como este, porque hay muchos más, hay muchísimos más que hablan del juicio, del último juicio, del juicio final, del castigo eterno. Dice la palabra del Señor que el Señor vendrá, viene el día ardiente, es como un horno, el fuego consumidor. El fuego consumidor lo habla Joel en el capítulo 2, versículo 31,
dice el Señor que Él viene como fuego consumidor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Miremos cómo dice Joel 2:31. Es decir, que el día grande y temible es un día de mucha tragedia, de mucho dolor para la humanidad, para toda la humanidad no creyente. Y es que en aquel entonces, cuando esto suceda en la iglesia de Jesucristo, ya no estaremos en la tierra. Ya el Señor nos habrá llevado y esto sucederá en la gran tribulación. Todos estos pasajes que hablan del día grande y terrible del Señor están hablando de la gran tribulación. Y la iglesia será separada, será echada fuera, dice Apocalipsis, la sacará el Señor de este mundo de gran tribulación. En Hebreos 10, 26, 27 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Amén. Dice, ya no queda más sacrificios. Y esto es muy importante que lo sepamos. Ya no hay otro sacrificio, ya no hay otra forma, ya no hay nada distinto a creerle a nuestro Señor y Salvador. Muchos no sé qué esperan. Muchos piensan que hay otra manera de llegar al Señor, de llegar a Dios, y no la hay. De verdad, solamente hay un camino, no hay dos caminos. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. No, yo soy Él, como uno solo que hay. Él es el camino para llegar al cielo. Y entonces las personas, todos los que estamos hoy escuchando, y las personas que van a escuchar la palabra de Dios por el testimonio y la enseñanza que nosotros podamos darles, podrán creer a este evangelio. Y por eso es tan importante, porque es que muy pocas veces se habla en las iglesias acerca del juicio final. Muchas personas y muchos predicadores quisieron quedarse solamente en la misericordia y el amor de Dios, que son atributos reales y verdaderos de Dios. Pero también es atributo el juicio de Dios, el castigo de Dios, es un atributo de Él, porque Él es santo. Muchos piensan que el amor de Dios es que Él pase por alto el pecado, y Él de ninguna persona a lo largo de toda la historia de la humanidad no pasará por alto el pecado de ninguna persona. Todo pecado que usted y yo cometimos y el resto de la humanidad cometieron tienen que ser pagados. O aceptamos que Jesucristo pagó por los nuestros y nos libramos nosotros de la condenación. O si alguien decide no aceptar a Jesucristo, entonces tendrá que ir él al juicio de la condenación. Entonces, Dios ofrece la salvación por gracia antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Es lo que tenemos allí en el título. Ese es el tema del día de hoy, porque Dios está hoy ofreciendo, está entregando la salvación gratuitamente a todo aquel que la quiera recibir. Porque después vendrá el día grande y terrible del Señor, y ese día ya no habrá, repito, ya no habrá reversa. El Señor nos está llamando a todos, primero, para que tengamos esa firmeza. ¿Recuerdan lo que leímos al principio de nuestro Señor Jesucristo? Dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nosotros tenemos que afirmarnos en nuestra fe para avanzar y enseñar las cosas que Dios nos manda a enseñar, diciéndole la verdad tanto de la salvación por gracia o del castigo eterno en el fuego que nunca se apaga, dice otros pasajes bíblicos, donde es el crujir de dientes, el llorar y el crujir de dientes, un fuego que no se apaga, que siempre está atormentando. Los dos son el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O creemos o no creemos, no hay un término medio. Y el Señor hoy, por gracia, nos está dando a entender todas las cosas maravillosas que Cristo Jesús hizo por nosotros. Entonces, ¿qué es primero? La misericordia de Dios. Porque primero, para nosotros, primero vino la salvación en Cristo Jesús y luego vendrá el juicio eterno. Dios anticipadamente, para toda la humanidad, envió a su Hijo. Porque dice el pasaje bíblico, un texto bíblico nos dice que
que Jesucristo murió por todos los pecadores. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos, siendo pecadores, no lo aceptan. Y entonces el pasaje también nos permite entender algo, y es que nosotros no tenemos por qué entrar en vanas discusiones con aquellos que no aceptan el Evangelio. ¿Qué hizo Jesucristo cuando en aquella aldea no le recibieron? Se fueron a otra. No se quedaron allí discutiendo, ni maldiciendo, ni nada absolutamente. Entregan la palabra, entregamos la palabra. Si la aceptan bien, si no, pasamos a la siguiente familia. Hoy hay discusiones por aquellos que dicen ser ateos, que hablan y blasfeman el nombre de nuestro Dios. En esas vanas conversaciones no debería haber ningún cristiano. Simplemente nosotros entregamos el mensaje, pero nosotros no vamos a cambiar a nadie. Solo la misericordia de Dios podrá alcanzar a esas personas y oramos por esas personas. Pero ninguno de nosotros tiene por qué estar metido en esos cuentos de estar en disputas de quién es ateo y para dónde blasfeman bastante el nombre de nuestro Dios y nosotros desde la postura amenazándolos. No, simplemente les mostramos el Evangelio como es, la salvación por gracia o el castigo al final de los tiempos. Porque muchos, es verdad, se burlan porque saben que han blasfemado el nombre del Señor y nada les ha pasado todavía. Nada les ha pasado todavía. Oramos para que puedan arrepentirse, que sus corazones puedan emblandecerse delante del Señor, que tengan un corazón contrito y humillado, confesar sus pecados y también serán salvos. De lo contrario, ya sabemos lo que sucederá. Entonces, por eso vienen las conclusiones que nos van a ayudar mucho más a entender el pasaje bíblico. Jesucristo afrontó con total determinación la cruz para nuestra salvación. Es una conclusión grande y es que el Señor nunca se volvió atrás. Lo dijimos y lo repetimos una y otra vez, dice que Él afirmó su rostro y nosotros así debemos ser, tener un rostro, una disposición firme para hacer la voluntad de Dios. Otra conclusión es que muchos desprecian el Evangelio por estar aferrados a sus tradiciones. Muchos, así como en aquella aldea despreciaron, menospreciaron a Jesucristo, muchos, cuando tratamos de hablar del Evangelio, la menosprecian porque no estamos de acuerdo con las tradiciones o con en lo que ellos están enredados. Queremos que avancen mucho más, pero es decisión de cada uno de ellos. Tercero, nos encontramos en el periodo de la gracia. Cuando este termine, llegará el juicio y el castigo final. Tenemos que tener claro en nuestras enseñanzas. En este momento sí, nos encontramos en el periodo de la gracia, pero termina el periodo de la gracia y va a llegar el juicio y el castigo final. La primera venida de Jesucristo fue para salvación de los pecadores. La segunda vez vendrá como fuego consumidor en el día grande y terrible del Señor. Y eso es claro. Jesucristo vino por primera vez en la condición de siervo. La segunda vez en la condición de juez. Y eso tenemos que tenerlo claro en nuestros corazones y enseñarlo a otras personas. Él vendrá ya no como siervo, como un manso cordero, sino como un juez con vara de hierro. En el día grande y terrible del Señor estarán todos los que menospreciaron a Jesucristo y no lo aceptaron como su único Señor y Salvador. ¿Quiénes estarán en el día grande y terrible? Aquellos que menospreciaron a Jesucristo, que no lo valoraron, que no lo aceptaron como su único, es importante, como su único Señor y Salvador. Y por último, otra conclusión, Dios tiene entre sus atributos el amor, la misericordia, el juicio y el castigo. Dios es santo. Es decir, no podemos hablar solamente del atributo de Dios, que Dios es amor, sino que Dios es un juez justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y como aplicaciones tenemos entonces, debemos siempre vivir y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación por gracia a la iglesia, el justo juicio y castigo de Dios a los no creyentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la aplicación, lo que tenemos que hacer. Vivir y anunciar el Evangelio completo, que es la salvación por gracia, que es para la iglesia, todos los creyentes, o el justo juicio y castigo de Dios para los no creyentes. También tengamos siempre la firme determinación de seguir por el camino
al Dios que nos ha llamado, aún en medio de grandes dificultades. Recordemos siempre estar firmes, la determinación que tuvo Jesucristo, aunque sabía que lo que venía era lo más duro para su ministerio, lo afrontó en obediencia al Padre. Nosotros afrontemos nuestro ministerio con la gallardía, con la templanza, con el favor del Señor, para que con esa determinación muchos conozcan a Jesucristo. Recordemos siempre bendecir a toda persona, incluso a aquellos que no reciben el Evangelio. Será Dios quien los juzgue y no nosotros. Todos estos que blasfeman en nombre del Señor, Dios los bendiga. Nosotros no los vamos a juzgar, los juzgará el mismo Señor Jesucristo, que es un juez justo. Así que nosotros no nos enfrentemos a ellos en vanas conversaciones. Enseñemos a todas las personas que el Señor aborrece la fe en cualquier otro Dios. Bien importante ese Dios con minúsculas y entre comillas. Enseñemos a todas las personas que el Señor aborrece la fe en cualquier otro Dios. Por lo tanto, solo deben buscar y orar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo insistimos cada 8 días. Solo a Dios se le ora en el nombre de Jesucristo. No hay otro Dios ni hay otro medio para llegar a Él. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y por último, la aplicación. Demos a nuestros hijos un buen testimonio de nuestra fe. Cuando sean adultos buscarán y reposarán en el Dios único y verdadero. Recordemos lo que le pasó a Ocosías, este rey. ¿Qué hizo? Lo que vio hacer a sus padres, Acaz y Jezabel. Nuestros hijos harán, cuando sean adultos, lo que nos vean hacer hoy. No lo que les digamos, sino lo que nos vean hacer hoy. Porque de esta manera ellos estarán siendo formados en la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Recordemos entonces, Dios ofrece la salvación por gracia antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Amén y amén.